Bueno, muy bien chicos y chicas, muy buenos días, espero que estén muy bien, pasados por agua. Estamos en la lección de 16 del 15 de abril, semana 8, y lo que vamos a ver hoy es la forma exponencial de un número complejo y el logaritmo principal de un número complejo. Vean que la semana, el martes lo que vimos fue cómo sacar raíces cuadradas y potencias enteras, usando el teorema de Moivre. Entonces la idea es ver cómo se trabajan los exponentes y los logaritmos que no hemos trabajado el día de hoy. Bueno, que no los hemos trabajado hasta el día de hoy. Muy bien, entonces más o menos, esa es la proyección de la clase. Vamos a ver si lo hacemos en menor tiempo. Vamos a trabajar la forma exponencial y el logaritmo principal. Digámosle que mitad de la clase va a ser eso. Muy bien, para empezar, yo ocupo que ustedes se den cuenta de unas cosas importantes. Chiquillos, ustedes para este examen ya saben cuál es la serie de a la x. ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál es la serie de a la x? Uy, no me asuste. Ahí en los apuntecillos que tengan. No sé, si alguien tiene el apunte. ¿Quién era a la x? El desarrollo en serie de potencias alrededor de cero. Que yo les he dado como una tabla como para que se lo aprendieran. No sé si alguien me lo quiere decir. Yo lo sé, pero no es el punto, ¿ah? Eran los factoriales. Ajá, muy bien, algo así, vean. Vale, les voy a dar pistas. Aquí tenía la... Aquí Esa tenía, sí la vamos a ocupar o sea, O no. uno entre X factorial, era. bueno, casi. Les voy a ayudar. Empieza en cero y Profe, termine. Ajá, no era x a la n sobre n factorial. exactamente, muy bien. Perfecto. Y convergía, ¿verdad? Para cualquier valor de x que pertenezca a R. Ese sea la x. Muy bien, perfecto, chiquillos. ¿Cuál era el desarrollo en serie de potencias del seno de x? La formulita, vamos a ver. No me acuerdo exactamente, pero sí tiene que tener un -1 a la n, o a la Era n un, más 1. era un -1 a la n. Ustedes me van ayudando. Eso está ahí apuntado. O más 1. Pueden meterlo en Google, también sale. -1 a la n. Entonces yo lo sé, pero quiero que me Al lo ser digan alternada. para que Eso me lo lo... creo porque era alternada. Coseno también, pero por la traslación Ajá. hay que sumársele. Muy bien, vamos a ver. Ustedes me dicen y si no, pues lo arreglamos. No Pues sé. la de seno es x a la 2n más 1 entre 2n más 1 factorial. Ajá. Y la de Y la de coseno. coseno es x a la 2n entre 2n Ajá. factorial. Muy bien, perfecto. Muy bien. Quiero que vean lo siguiente. Yo voy a desarrollar los primeros términos de seno de x. Entonces, si yo cambio la n por 0 y cambio la n por 0 en el primer término, lo primero que me queda es una x. ¿Estamos de acuerdo? Si yo cambio la n por 0, solamente me queda x. Si cambio la x por 1, me queda menos y ahí me va a quedar x a la 3 sobre 3 factorial. Luego viene más x a la 5 sobre 5 factorial. Luego viene menos x a la 7 sobre 7 factorial, más puntos suspensivos. Entonces, si ustedes comienzan a cambiar la n por 0, luego la n por 1, bueno, van encontrando las sumas parciales, pero más allá van encontrando el desarrollo de la serie, ¿verdad? Cómo queda explícito. Si yo llego y desarrollo la de coseno, se parece mucho a la de seno, pero me van a quedar los términos alternados. Entonces, ay, perdón, si yo cambio la n por 0, me va a quedar un 1. Ustedes hacen los cálculos, le va a quedar un 1. Si ustedes cambian la x por 1, les va a quedar menos x a la 2 sobre 2 factorial. Luego viene, si cambian luego por 2, 2 por 2, 4, entonces quedaría x a la 4 sobre 4 factorial. Y aquí vendría x a la 6 sobre 6 factorial. Y ahí tendríamos el desarrollo de la serie de seno y de coseno alrededor de 0 y convergiendo para todos los valores
que tengamos ahí. Aquí queda todavía más evidente que que seno es una función impar y coseno par. Exactamente, el seno es impar por las potencias y el coseno es par por las potencias. Ahora sí, chiquillos, vean qué interesante y esta es la parte que nos va a encantar el día de hoy. Yo agarro y la X tenemos que converger, X debe converger para números reales, pero ¿qué pasa si yo agarro esa X y cambio esa X por el número complejo Y? Y aquí le pongo cita, por ejemplo, cita es un argumento. Entonces resulta que la serie de la exponencial, en vez de x, me va a quedar y a la cita elevado a la n, sobre n factorial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estoy cambiando la x por y cita, y es la unidad imaginaria, y cita es un número real, ¿verdad? Puede ser una x, puede ser una y. Pongámosle aquí una y, pongámosle aquí una a. No hay problema, a es un número real. Entonces, y es la unidad imaginaria, y es unidad imaginaria, y luego la A es un número real. La A es un número real. Quiero que vean qué es lo que sucede. Chiquillos, ¿qué pasa si yo desarrollo esa serie de potencias? Vean que me queda I a la A a la 0 entre 0 factorial, más IA a la 1 entre 1 factorial, más IA a la 2 entre 2 factorial, más IA a la 3 sobre 3 factorial, más IA a la 4 sobre 4 factorial, más IA a la 5 sobre 5 factorial. Y ahí sigue. Ustedes no se asusten. Pero chiquillos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si ustedes hacen este cálculo? I a la 0 entre 0 factorial. ¿Cuánto da ese resultado? 1. 1, muy bien, 1 más. ¿Cuánto queda IA a la 1 entre 1 factorial? IA. Solamente IA. Muy bien. Más. ¿Qué pasa si hacen IA al cuadrado entre 2 factorial? ¿Cuánto es la unidad imaginaria al cuadrado entre 2 factorial? Haciendo ya todo el cálculo. Menos A al cuadrado sobre 2. Sobre 2 factorial. Muy bien. Luego, Aunque IA. de una vez resolví el factorial. Ah, sí, sí. No, yo no lo voy a resolver, lo voy a dejar por ahí. ¿Está bien? No lo Ah, resolvamos. ok. I a la 3 entre 3 factorial, ¿qué queda? ¿Cuánto es I al cubo? Donde I es la unidad imaginaria al cubo. Menos I queda. Vamos Entonces a sería ver. menos I a... Menos I al cubo entre 3 factorial. Muy bien. Y a la 4 entre 4 factorial. A la 4 sobre 4 factorial. Ajá, a la 4, 4 factorial. Muy bien. Y a la 5. Y a la 5 entre 5 factorial. Bueno, fijo, va a quedar a la 5 entre 5 factorial. Pero ¿cuánto es I a la 5? La unidad imaginaria a la 5. Ajá, me escriben en el chat. Va a quedar I. Muy bien, entonces va a quedar I a la 5. Muy bien, y ahí ustedes siguen con el desarrollo. Ustedes dirán, profe, pero ¿para qué está haciendo eso? Bueno, observen que hay cosas que no tienen letra I, hay cosas que no tienen letra I, y hay otras estructuras que sí tienen, aquí con el perdón de ustedes, que tienen la parte imaginaria. Entonces, yo puedo Profe, ocupar esto, ajá, disculpe. Creo que acabo de observar algo. Que las que ajá, tienen parte imaginaria son como las que aparecen en la de seno, en la de seno. exactamente. Ese es el punto que medular. Yo voy a agrupar lo que tiene parte real. ¿Y quién es lo que tiene parte real? Estas, las que tienen doble cacho abajo. Entonces observen que 1 menos a al cuadrado sobre 2 factorial más a la 4 sobre 4 factorial más puntos suspensivos más. Y ahora voy a agrupar y sacar a factor común la letra I. Vean que aquí me queda A menos a la 3 sobre 3 factorial. Luego vendría, no lo hicimos, pero fijo, ahí viene el de, bueno, ahí está,
a la 5 sobre 5 factorial, puntos suspensivos. Chiquillos, y observen, este primer paréntesis es la serie de quién. Observen. Observen aquí. O sea, tiene letras A, pero son las mismas letras X, eso no importa. La primera es la serie de coseno y la otra, resulta y sucede, esta que está aquí, es la serie de seno. No, vea que no está toda desarrollada, pero uno puede demostrarlo ahí con inducción matemática y otras cosas. Entonces observen que cuando uno en la exponencial, uno agarra y cambia la X por I a la A, el desarrollo de series de potencias me permite darme cuenta que la exponencial compleja es lo mismo que la combinación de coseno y de seno. Por lo tanto, aparece lo que se conoce como la identidad de Euler. La identidad de Euler nos dice que E elevado a la IA y a través de la demostración con series de potencias es lo mismo que coseno de A más I veces el seno de A. Y esa es una identidad súper importante porque va a permitir conectar los números complejos con la trigonometría y con la exponencial. Entonces, al final, chiquillos, en el mundo de los complejos, tener una exponencial es una combinación de cosenos y de senos. Vean qué interesante, y lo acabamos de mostrar utilizando series de potencias, tema que ustedes vieron en este curso, pero hasta aquí vemos eso, o vamos a recordar eso. Porque en realidad esto ahorita y en el texto lo vamos a asumir como una definición, pero para que le presten atención a ese desarrollo, ¿ok? Entonces, E elevado a la I por A, donde I es la unidad imaginaria, ustedes ya vieron acá que es lo mismo que coseno de A más I por sen de A. No sé si tienen dudas, preguntas. Lo único que hice fue como demostrarles que en efecto esa identidad no es mentira, ¿eh? O sea, que en efecto uno lo agarra con los desarrollos de series de potencias. Es una forma de hacerlo, no es la única. Creo que hay una prueba con derivadas o integrales, pero no la tengo a mano. Usamos lo que ustedes ya vieron. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué va a ser lo importante del día de hoy? El día de hoy, lo que vamos a tener en cuenta entonces es que la definición 12 nos dice que E a la I de cita o E a la I de A es lo mismo que coseno de cita más I sen de cita. Pero recuerden que esto era el cis. Recuerden que esto era el cis y poníamos el ángulo. Entonces, esto es lo que nos interesa el día de hoy. E elevado a la algo es coseno de cita más I sen de cita. Se le conoce como la identidad de Euler. ¿Estamos de acuerdo? Una nota importante es que cita debe ser un número real, que fue lo que ya les dije cuando hablé del número A. Dice que lo importante acá es que solo se puede usar radianes y no grados. Entonces, cada vez que utilizan esto, chiquillos, que utilicen la identidad de Euler, aquí no le pusieron un nombre, pero bueno. Entonces, cuando utilicen la identidad de Euler, entonces recuerden que el ángulo tiene que estar en radianes, porque estamos hablando de un número real, no estamos hablando de grados. Vea que aquí se les hace esa nota porque si no puede conducir a algún error. En particular, lo que nos interesa es que si yo tengo que un número está escrito en la forma R cis de cita, es decir, está escrito en su forma polar, entonces necesariamente todo número complejo se puede escribir como z igual a r e elevado a la zi. Entonces, vean que aquí lo que quiero que vean es que en particular, al trabajar con polares, pero más allá con esta definición, todo número complejo siempre se puede ver como R por E a la cita I. ¿Dónde cita I? Cita I es un número real y es la unidad imaginaria. Entonces, bueno, vamos a verlo con un ejemplo para que ustedes lo tengan presente. Insisto, lo que hice antes fue probar la identidad de Euler. Ustedes no tienen que probar esto para el examen o algo así, pero es para que tengan claro de dónde aparecen estas definiciones. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer los cálculos para que ustedes encuentren y determinen en forma rectangular E elevado a la pi por I y E elevado a la 3 pi por I entre E a la 1 menos 2 pi por I. Entonces, bueno, ¿qué hacemos, chiquillos? ¿Qué hacemos? Son dos ejercicios. Ustedes dicen, bueno, profe, yo quiero calcular E elevado a la pi por I, pero la definición dice que E a la pi por I es lo mismo que coseno de pi
más I veces el seno de pi. Eso es lo que dice la definición. Vean que si está el pi y aparece la unidad imaginaria, solo escriben coseno de pi y seno de pi. Chiquillos, ¿cuánto es coseno de pi? ¿Cuánto da coseno de pi? Recuerden que estamos en radianes, ¿verdad? No me asusten. Ahora ahí me están mandando en el grupo. Muy bien, entonces, coseno de pi vale menos 1. Y seno de pi, seno de pi vale 0. Entonces, quiere decir que este resultado da menos 1. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que hemos probado? Que e elevado a la pi por i, lo que me da es menos 1. Si ustedes pasan a sumar al otro lado, les queda que a la pi de i más 1 me da 0. Y esta sí se le conoce como la identidad de Euler o ¿cómo Esa se sí la dice? conocía, profe, pero nunca la he entendido Todavía. hasta ahora. Sí, porque ahí tenemos coseno y seno son los desarrollos en series de potencias. Vea que había todo un trasfondo. Esta identidad es súper importante. En matemáticas dicen que es una fórmula hermosa porque tiene 5 números legendarios, ¿verdad? Tiene a E, tiene a pi, tiene la unidad imaginaria, tiene el 1 y tiene el 0. Entonces, técnicamente, entonces uno le pone atención a esta identidad. La que tenemos general es la generalización de la identidad de Euler, pero esta sí es identidad porque permite ver que eso más 1 nos va a dar 0. Entonces quería traérselas porque tal vez la hayan visto en algún video, se la hayan tenido por ahí. Entonces vean que se utiliza esa fórmula. Muy bien. Vamos a calcular el otro ejercicio. El otro ejercicio es técnicamente simplificar eso. Vean que aquí ya yo no hice nada más porque ya está en su forma rectangular. Ya yo sé que eso vale menos 1. Y menos 1 es un número real, no hay nada que hacerle, ¿verdad? Es menos 1 más 0i. Entonces ahí está el número. Entonces vean que menos 1 lo pueden escribir como e elevado a la pi por i. Vamos con e elevado a la 3 menos pi por i, dividido entre e sobre 1 menos 2 pi por i. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo que hacemos y lo que dice la práctica es muy sencillo. Ustedes aquí separan en parte real e a la 3 por e a la menos pi por i. Hacen lo mismo abajo, e a la 1 por e a la menos 2 pi por i. Entonces, separan con propiedades de exponencial. Todo eso viene en el libro, ¿verdad? Y pueden ver todas las propiedades. Estamos haciendo como la parte práctica. Entonces, ¿qué vamos a hacer, chiquillos? Bueno, esto es lo mismo que e a la 3 por, y recuerden que aquí vamos a cambiarlo por cis de una vez. Esto es cis de menos pi. Y aquí tenemos e por cis de menos 2pi. Observen que en la identidad la unidad imaginaria se quita y solo se preserva el ángulo, solo se preserva el ángulo. Observen aquí menos 2pi, aquí tenemos menos 2pi. Entonces solo vamos a preservar el ángulo o bien el número que está a la par de la unidad imaginaria. Entonces aquí, chiquillos, vean que e a la 3 entre e solamente me va a quedar e al cuadrado. Solamente me queda e al cuadrado. Y vean que tengo cis de menos pi y cis de menos 2pi. Entonces recuerden que aquí vimos el martes que uno en una división preserva el cis y lo que hacemos es que restamos, ojo, restamos los argumentos. Vean que no necesariamente son principales. Nada más procedemos a la resta. Entonces vean que me queda e al cuadrado por cis de menos pi más 2pi. Esto va a ser e al cuadrado de cis de pi. Y ¿quién sería cis de pi? Bueno, y vamos a calcularlo. Si ustedes no se acuerdan, lo hacemos aquí. Esto es coseno de pi más i veces el seno de pi. Muy bien, y usamos trigonometría para ver qué será eso. Coseno de pi, bueno, es menos 1. Ajá. Más seno de pi, bueno, ya sabemos que eso nos daba 0. Entonces aquí me queda 0 por i. Entonces vean que al final lo que me da es menos c al cuadrado, porque esta parte con 0 va a anular el módulo que estemos trabajando. Entonces vean que ese cálculo desarrollado utilizando esta identidad de Euler, la generalización de esta identidad de Euler, nos genera que eso simplificado es menos c al cuadrado. No tenemos que hacer nada más.
¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Algo que quieran que repita? Eso solo se cumple si es una potencia de E. Ajá, solo si es una potencia de. Ahorita hacemos algún caso donde ya no tenemos un E, tenemos un Z a la Z, algo así. Pero digámosle, por el momento es como entender cómo funciona esa formulilla que acabamos de ver. ¿Está bien? Ujú. Bueno, ahí los dejo escribiendo. Bueno, entonces, chiquillos, ahí presten atención a esos dos tipos de ejercicio. Vean que no es difícil, literalmente lo que hay que recordarse de la fórmula, obviamente pues hay que practicarlo, pero todas esas propiedades las hemos visto. La única nueva, la del transformar la exponencial. Muy bien. No sé si puedo pasar, chiquillos. ¿Alguien está copiando, chiquillos, chiquillas? Bueno, vamos a pasar. Cualquier cosa yo me devuelvo con mucho gusto. Bueno, lo que acabamos de ver hoy, técnicamente, o lo que acabamos de ver en este momento, es que necesariamente trabajar con exponencial es muy sencillo. De hecho, vean que ya terminamos lo de exponencial. Yo pensé que durábamos más, pero no. Entonces, lo que nos interesa, lo que quiero que entiendan, chicos y chicas, es que cuando trabajamos con funciones exponenciales, las funciones exponenciales eran inyectivas y tenían inversa. Pero yo para hablar de los logaritmos, siguiendo la misma idea con los números reales, yo ocupo tener en cuenta que la exponencial que vimos antes tiene que ser inyectiva y tiene que ser biyectiva. Pero cuando trabajamos con trigonometría y en este ámbito complejo, la función exponencial no es invertible, no genera una función invertible, pues la misma no es inyectiva. Y ustedes dirán, ¿cómo, profe? ¿Cómo que no es inyectiva? Sí, claro. Vean que, por ejemplo, e a la i de zeta, vimos en la definición que es cis de zeta. Pero cis de zeta es lo mismo, vean que, recuerden que tenemos ángulos coterminales. Entonces, si yo tengo aquí un ángulo en posición estándar que está en el eje real, yo doy una vuelta y encuentro que tengo el mismo valor, ¿verdad? Entonces, otro ángulo representativo coterminal es zeta más 2pi. Si Riemann diera otra vuelta, vamos a encontrar que zeta más 4pi es otro ángulo coterminal. Y si Riemann sigue dando vueltas, entonces va a encontrar no solamente el 2pi, el 4pi, el 8pi, por ejemplo. En realidad, todo múltiplo de k por pi va a ser un referente del mismo ángulo. Es decir, coincide el lado terminal de este ángulo. Entonces, tener cis de zeta es lo mismo que haber calculado cis de zeta más 2kpi. Y entonces vamos a tener e a la zeta de zeta más 2kpi. Entonces observen que no hay inyectividad porque tenemos dos representantes, dos valores diferentes, ¿verdad? Aunque representen el mismo lado terminal, pero son dos valores diferentes para representar el mismo ángulo, por ejemplo. Entonces, aquí nos damos cuenta que para que sea función exponencial, estas dos exponentes deberían ser iguales. Pero si cancelamos, como hacemos con el trabajo exponencial, con ecuaciones exponenciales, nos va a quedar que los ángulos son diferentes. Es decir, representan la misma posición, pero numéricamente no son lo mismo. Entonces, la función no es inyectiva y por lo tanto no es invertible. Entonces, lo que quiero exponerles acá dentro de la teoría es que con lo que tenemos y con lo que sabemos de números reales, nosotros no podemos definir un logaritmo. No podemos definir la inversa de las exponenciales porque la misma función compleja a través de su forma polar no lo permite. Entonces, ¿qué pasa? ¿O qué es lo que se hace? Igual que nosotros trabajamos, o ustedes lo vieron en los cursos previos, o en mate general, o en precálculo, lo que hacemos es trabajar una restricción del dominio. Tenemos que restringir en complejos, en números complejos, resulta y sucede que existe un mundo que se llama las ramas de los números complejos. No nos vamos a meter en eso porque es todo un análisis pues muy grande. Entonces, la restricción que vamos a hacer, y bueno, aquí tenemos otro ejemplo para que vean que no funciona, es que vamos a hacer el ejemplo, ya les sigo comentando. Vean que aquí e a la 2 más 3pi, e a la 2 más 3i
es lo mismo que E a la 2 por E a la 3i, pero el E a la 2 queda intacto, pero E a la 3i es lo mismo que cis de 3. Pero ¿quién es cis de 3? Vean que lo podemos ver como E a la 2 y cis de 3 más 2pi. Recuerden que aquí yo tengo 3, le puedo sumar un múltiplo de 2pi. Aquí solamente se está sumando un 2pi, se puede haber sumado un 4pi, un 6pi, o sea, lo que quiero que vean es que no hay inyectividad. Entonces, vean que aquí si yo recupero la forma exponencial, me está quedando este número, pero empecé con este y terminé con este. Yo sé que los dos números representan lo mismo, pero los ángulos, los valores que están en los exponentes son diferentes. Entonces, no es inyectiva, no es inyectiva e a la ix, vista como una función. ¿Estamos de acuerdo? No es inyectiva. Entonces, hay que restringir el dominio. Hay que restringir el dominio. Bueno, ya eso ustedes lo han visto un poco, no me meto en detalle, pero hay que hacer una restricción para hablar del logaritmo. Entonces, chiquillos, la inversa, para hablar de la inversa de la exponencial compleja, no se llama logaritmo, se le va a llamar el logaritmo principal. ¿Y por qué principal? Porque vamos a restringir los valores no en todo R, no en todos los complejos, sino en cierto intervalo de dominancia. Entonces, esto que ven acá se le conoce como el logaritmo principal. ¿Por qué es principal? Porque el ángulo lo vamos a trabajar en este dominio. Por eso, desde que empezamos a dar números complejos y sobre todo coordenadas polares, yo les decía, trabajemos solo de menos pi a pi, porque resulta que todo esto es para llegar al punto medular de que nuestro mundo tiene que trabajar de menos pi a pi, para que el dominio pueda ser calculado, ¿ok? Entonces, la función logaritmo principal es una función que va de los números complejos a los números complejos, donde yo me doy cualquier valor, bueno, sí, me doy cualquier valor y lo mando al logaritmo de este valor, ¿ok? Pero la restricción es que cita no puede ser cualquier número real. Entonces, cita no puede pertenecer a todo R. Cita debe pertenecer solo al intervalo de menos pi a pi para que coincida con el argumento principal y por ende yo pueda hablar del logaritmo principal. Entonces es una restricción del dominio del valor que acompaña a pi. Entonces, chiquillos, lo que quiero que vean es que bajo esta definición y bajo este análisis, quiero que se cumpla lo siguiente. Si yo saco el logaritmo de cis de cita, recuérdense que cis de cita es lo mismo que a la cita i. Esto, para que sea inversa, se pueda cancelar. Bueno, se puede definir de esa manera y solamente me queda cita por i. Entonces, ¿qué es lo que vamos a entender? Si yo quiero calcular el logaritmo principal de un número complejo y si yo tengo que z es de la forma a más bi, se hace de la siguiente manera. El logaritmo principal va a ser, primero, pasan el número complejo a su forma polar, es decir, r por cis de cita. Cuando ya lo tienen en su forma polar, entonces lo vamos a separar como logaritmo de z más i veces el argumento de z. Y vean que ahí el arg de z, estamos hablando del argumento principal. Y podemos hablar del mismo, pues estamos en el intervalo de menos pi a pi. Entonces, esa siempre va a ser la idea, chicos y chicas, para calcular un logaritmo, ¿ok? Un logaritmo en el mundo de los complejos. ¿Ok? Hay logaritmos que no utilizan el argumento principal, se le conoce como una rama de ese logaritmo, pero no compete a este curso meternos en ese sentido. Nuestro mundo va a ser de menos pi a pi para todo lo que esté ahí. Y observen que estamos en radianes, ¿estamos de acuerdo? Todos estos cálculos van a ser en radianes. Si por cualquier cosa se les fuera en grados, nada más lo pasan a radianes, no hay ningún problema, pero es porque estamos hablando ya de una función compleja. Bueno, vamos a ver ejemplos, claro está, pero no sé si alguien tiene una duda de esto que les hablé. Bueno, tómense en el coffee. Cómense en el pancito, es que hay chos. No, mentira, yo comí tamal. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer entonces, chiquillos? Vamos a ver ejemplos de cómo se calcula esto. No es difícil, nada más que les menciono la teoría, porque ya han visto que en los quizzes y en los exámenes vamos a tener
preguntas de este tipo, ¿verdad? Sobre el dominio, sobre alguna restricción, para que lo tomen en cuenta. Muy bien, vamos a darnos esta función. Es 7 cis de 5 pi tercios. Determina el valor del logaritmo natural de z y expréselo en forma rectangular. Muy bien, chiquillos. Entonces yo quiero calcular 7 veces el cis de 5 pi tercios. Entonces, lo primero que tengo que hacer, vamos a hacerlo por pasos. El paso número 1, yo ocupo saber si z está en el dominio del logaritmo. La pregunta es, ¿z pertenece al dominio del logaritmo principal de z? Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, eso significa dos cosas. Bueno, en realidad solamente significa dos cosas. El ángulo, el argumento de z, eso significa que el argumento de z pertenece al intervalo de menos pi a pi. ¿Se cumplirá eso, chiquillos? Es decir, 5 pi tercios pertenece al intervalo de menos pi a pi. No, No, ay, es qué mayor que pi. triste. Es mayor que pi, qué triste, esto es triste, no, ¿verdad? Entonces, no. Pero eso tiene solución, ¿verdad? Excepto con el crush, eso no tiene solución. Entonces, bueno, ¿dónde está 5 pi tercios? Bueno, dice que son 5 veces un ángulo de 60 grados. Entonces, bueno, 5 pi tercios, vamos a ver si es cierto, que no está ahí. Ajá. Dice que aquí tenemos 1 pi tercios, aquí tenemos 2 pi tercios, aquí tenemos 3 pi tercios, aquí tenemos 4 pi tercios y aquí tenemos 5 pi tercios. 5 pi tercios. Ay, mira, chiquillos, estoy trabajando en un ángulo de 60 grados, qué vergüenza. Ay, Dios. Son 60 grados, entonces sería 1, 2, 3, 4. Entonces vamos a ver. 1 pi tercios, 2 pi tercios, 3 pi tercios. 3 pi tercios está hasta aquí, ¿verdad? 3 pi tercios, 4 pi tercios y aquí tenemos los 5 pi tercios. Entonces, todo esto es un ángulo de 5 pi tercios. Es decir, nuestro ángulo está en el cuarto cuadrante. ¿Alguien me escribió? Ajá, muy bien. Entonces, a mí no me interesa este ángulo, malo, feo, pau, pau, ¿verdad? Por las manos. Entonces, quiere decir que me interesa más bien este, el de menos pi tercios. Entonces, aquí con el dibujo, entonces, el coterminal que usamos, el coterminal que usamos es menos pi tercios. Usamos es menos pi tercios. Entonces usamos lo que hace falta para llegar a 360, que es menos pi tercios. Muy bien, entonces quiere decir, antes de hablar del paso número 2, que por lo tanto z yo lo puedo ver como 7 veces cis de menos pi tercios. Muy bien, entonces z yo lo puedo ver como z de cis de menos pi tercios. Muy bien, paso número 2. En el paso 2 calculamos el logaritmo. Calculamos el logaritmo principal. Muy bien, ¿qué significa esto? Bueno, el logaritmo de z va a ser el logaritmo de el número que me están dando. Sería 7 veces cis de menos pi tercios. Recuérdense, siempre cuando avanzo al otro lado de la igualdad, al lado derecho, yo ocupo que este número esté en su forma polar. Si no está en su forma polar, yo me veo obligado a convertirlo. Sería como el paso 0, pero aquí no está pasando. ¿Qué dice la fórmula? Si yo calculo el logaritmo de 7 por cis de menos pi tercios, devolvámonos a ver qué dice. Dice que cuando ya lo tengo en su forma polar, ¿qué tengo que hacer? Separo en el logaritmo, ojo, en el logaritmo de z, de aquí viene en valor absoluto, muy importante, valor absoluto, o el módulo, más i veces el argumento principal. Entonces, quiere decir que aquí voy a tener, esto es un 7, chiquillos, esto es un 7, Entonces, esto es logaritmo natural de 7, si el 7 hubiera sido negativo, lo voy a dejar positivo, pero eso no va a pasar porque es el módulo, más i veces el argumento principal
de menos pi tercios. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que nos dice la definición. Logaritmo de z más i veces el argumento principal de menos pi tercios. Entonces, se los marco en color para que ustedes no pierdan. Si aquí viene un 7, aquí escribo el 7. ¿Estamos de acuerdo? Y si aquí Rayman tiene, por ejemplo, el ángulo, que es de menos pi tercios, siempre escribo aquí el menos pi tercios. ¿Ok? O sea, ahí es un 7 y no una Z. Exactamente. Es que yo escribo muy feo. No. Bueno, pero ahí ustedes lo arreglan más bonito, ¿verdad? Es un 7. Eso de amarillo es un 7, chiquillos. Ay, qué vergüenza. Bueno, ahí. ¿Qué dieron? Y ARC pareciera como si fuera un iPhone, Ay, iPod, iPad, iArc. ah, sí, ya le entendí. Muy bien. Ahora sí, chicos, vean que me queda logaritmo de 7 más i veces el argumento de menos pi tercios. Ok, el argumento de menos pi tercios. Perdón, es el argumento de z. Aquí tengo esto malo, chiquillos. Ay, Dios mío. Aquí tengo esto malo. Aquí solamente se pone menos pi tercios, porque ya el argumento es menos pi tercios, ahí me disculpan. Entonces aquí solo pone menos pi tercios. Aquí solamente pone menos pi tercios. Sí, ahí disculpen. Entonces, aquí les va a quedar menos pi tercios por i. Entonces, ahí disculpen porque lo que hay que escribir es solamente el ángulo. El argumento es el ángulo, no hay que escribir arc. No, nada que ver. Entonces, lo vuelvo a arreglar acá, por dicha me di cuenta en el momento, para que aprecien el resultado. Entonces, listo, ya está ahí el número, ya ahí está el número, no hay que hacer nada más. Vea que siempre les va a quedar un logaritmo, a veces se puede calcular, a veces no, y aquí siempre les queda la parte imaginaria con ya el ángulo. Este ángulo, obviamente, que es el argumento principal de z. Este ángulo es el argumento principal de z. Por definición, el argumento es un ángulo en radianes, y obviamente que aquí pues va a ser el menos pi tercios. Y ya eso está en su forma rectangular. Ya tiene forma rectangular. Ya tiene forma rectangular. ¿Por qué? Porque vean que tenemos la parte real, ojo, parte real, y aquí tenemos la parte imaginaria. Entonces, si tienes estructura, ya está en su forma rectangular, que es parte de las preguntas que les pueden hacer. Entonces, no hay que simplificar nada más. Esos son los dos pasos, chiquillos, los dos pasos que tenemos que trabajar. No sé si tienen dudas o preguntas. Insisto, solo utilizamos la definición. Ya la definición me dice logaritmo de la parte real del R y más y veces el argumento principal, el ángulo que esté dentro del cis. No hay nada que hacer. Muy bien. Bueno, veamos otro ejemplo para que agarren el toque de cómo sacar el logaritmo a una cosa de este tipo. Vamos a otro ejercicio. Vamos a calcular el logaritmo de menos 4. Perdón. Vamos a calcular el logaritmo de menos 4. Ustedes dirán, profe, pero los logaritmos negativos no existen. ¡Ja! Aquí sí existen. Entonces, vean qué interesante. En complejos, lo que no se podía hacer en R se puede hacer acá. Entonces, para que le presten atención. Observen, yo ocupo sacar el logaritmo natural de menos 4. Entonces, vamos a trabajar los mismos pasos de antes. Ahora vamos a meter un paso 0, porque antes yo empecé con paso 1 y paso 2. Entonces, paso 0. Forma polar. Ocupo la forma polar de el menos 4. Forma polar de menos 4. Chiquillos, ¿cuál será la forma polar del menos 4? ¿Cómo se puede escribir menos 4 como un número complejo? ¿Alguien se acuerda? Acuérdense, menos 4 es lo mismo, me pasé al otro. Menos 4 es lo mismo que menos 4 más 0 por i. ¿Estamos de acuerdo? Menos 4 es lo mismo que menos 4 más 0 por i. Muy bien.
Entonces, ¿qué significa eso? Recuerden que yo les dije el martes, para hacerlo lo más rápido posible. ¿Dónde está menos 4? Menos 4 está aquí. Ahí está menos 4. No hay nada que hacer. Del Y otro lado. ¿Ah? Si no sería Ay, del sí. otro lado. Ay, sí, perdón. Menos 4 Ya está me ahí. estaba preocupando yo. Feo, ¿verdad? Qué feo. Chiquillos, ¿y cuál es el ángulo que se genera para llegar hasta menos 4? ¿Cuál es este ángulo? ¿Cuánto mide este ángulo? José, ¿no es? Bueno, sí, pero... Bueno, ajá, el bueno, ángulo. ¿Sí? ¿Cuánto hay aquí en, digámosle en 180. grados? ¿Cuánto habría aquí en grados? Este giro De 180. de 180. Entonces, listo. Quiere decir que en su forma polar, esto es menos 4 cis de pi. Listo. Porque pi es la media vuelta que yo ocupo para llegar al otro lado. Muy bien. Para que ustedes lo vean rápido. Vamos a ver. Chiquillos, ¿cuál es la forma polar de 2i? Ahí está 2i. ¿Cuánto es el ángulo que yo giro aquí? Por ejemplo, ¿cuál sería la forma polar de 2i? Entonces, aquí hay un ángulo de pi medios. Entonces, en su forma polar va a ser 2, porque son 2 unidades, y sería cis de pi medios. Listo. Y ahí tenemos 2i en su forma polar. Chiquillos, ¿cuál sería la forma polar de menos 3i? ¿Cómo podría escribir menos 3i en su forma polar? Entonces vean que giro al revés, es un ángulo de menos pi medios, entonces sería menos 3 unidades y sería cis de menos pi medios. ¿Sí me van entendiendo? Si los números están en los ejes, nada más utilizan el valor numérico y escriben cis del ángulo en que se ubica ese valor. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo único que tienen que hacer para poder encontrar la forma polar. Solamente se hace de esta manera rápida, que lo entiendan visualmente, si caen en el eje real o en el eje imaginario. Si ya son otros valores, pues tienen que formar un triángulo rectángulo, pero es para que lo tengan claro. ¿Sí me entendieron esto antes de avanzar? No sé si quieren que haga otro. Oh, esta conversión solo la hice porque son números que caen en sus ejes imaginario o real. Entonces, menos 4 se transforma a menos 4 cis de pi. ¿Estamos de acuerdo? Menos 4 unidades en el eje real y media vuelta, estos son pi radianes, como vuelta en forma polar. Muy bien. Si no, ahí me interrumpo. Con mucho gusto yo les consulto. Paso número 1. Ya tengo la forma polar. Entonces, el otro objetivo, recuerden que en el paso 1 yo me pregunté que si z, que es menos 4, que es igual a menos 4 cis de pi, pertenece al dominio del logaritmo natural. Entonces, ¿qué significa eso? Chicos, el ángulo pi pertenece al dominio de menos pi a pi. Antes yo dije que no, pero en este caso sí, no hay nada que hacer. Entonces, pi sí está definido como un argumento principal. Paso número 2. Calculamos el logaritmo. Calculamos el logaritmo de menos 4. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Logaritmo de menos 4 va a ser entonces el logaritmo, ojo, hola, sí, estamos aquí trabajando. Ajá, ajá, estamos dando clases. Entonces tenemos que el logaritmo de menos 4 va a ser el logaritmo de menos 4 cis de pi. ¿Y qué dice la definición? La definición dice, bueno, si yo quiero calcular el logaritmo de menos 4, va a ser el logaritmo del valor absoluto del módulo del número que esté utilizando más y veces el argumento, el ángulo que estoy utilizando de ese valor. Entonces aquí vamos a colocar pi. Entonces al final me queda logaritmo de 4 más pi por i. Y listo, chiquillos. Esto es el logaritmo natural de menos 4.
Si le prestan atención, el logaritmo natural de un número negativo se traduce a el logaritmo del número como tal, en valor positivo, y le suman una parte imaginaria. Claro está, porque menos 4 no existen los reales. Entonces hay que sumarle una entidad imaginaria. Entonces, pi por i. Eso es lo que hacemos en ese sentido. No sé si tienen dudas, preguntas. Ok. Bueno, vamos a ver entonces, les hago una consulta rápida. Entonces, chiquillos, ¿qué pasa si yo les pregunto por el logaritmo natural de menos 2? ¿Quién sería entonces? Siguiendo esta misma idea, ¿cuánto les va a dar? Es exactamente lo mismo, pero bueno, ¿cuánto sería entonces el logaritmo? Ajá. Quedaría como el logaritmo natural de 2 más pi. Exactamente. Eso es. Nada del otro mundo. O sea, en esencia es logaritmo de 2 más pi. ¿Cuánto sería el logaritmo natural de menos 3? Entonces, digámosle que ustedes hicieron todos los pasos, pero les va a dar lo mismo. El logaritmo natural de 3 más pi. Pi por i. Muy bien. ¿Qué significa este pi? ¿Qué significa el pi? Ah, eso significa que es que el menos 2 lo tenemos de este lado. Tenemos media vuelta para llegar a menos 2. ¿Qué significa el logaritmo natural de menos 3? Que tenemos media vuelta para llegar a menos 3. ¿Qué pasa si les hubiera preguntado por el logaritmo natural de 4? ¿Cuánto hubiera dado? Piénsenlo como un número complejo. Siguiendo la misma idea, logaritmo de 4. Ustedes dirán, profe, pero el logaritmo de 4 es logaritmo de 4. Sí, y ahí yo les El doy... logaritmo de 4 más 0i, porque Ajá, no da ninguna vuelta, no tiene que girar. no gira, exactamente. 4 está en la parte real, no hay giros. Pero al tener 0i, se va y nos va a quedar logaritmo de 4, que es lo que ustedes conocen. ¿Sí me van entendiendo? Literalmente, aquello que yo calculo con un logaritmo, y si es, por ejemplo, negativo y no existían los reales, lo que estamos sumándole es la media vuelta que hace falta para trabajar o entenderlo desde el punto de vista complejo. Vean qué interesante. Entonces, logaritmo de 4 es logaritmo de 4, claro está, pero tiene un 0i, que ese 0 explicado geométricamente es la vuelta que no estoy dando porque ya estoy en el eje real. Es algo loco, pero bueno, ustedes saben, los matemáticos son medio locos, ¿verdad? Entonces les gusta generalizar muchas cosas para que en casos específicos se comporte dentro del conjunto y las operaciones que ustedes siempre han trabajado. Muy bien, vamos a ver uno más, si ustedes, a ver si le agarran el toque. Logaritmo de 2i, chiquillos. Vamos a ver, ¿quién sería el logaritmo de 2i? Vean que es 2 veces la unidad imaginaria. Entonces, ¿quién sería? Fijo, logaritmo natural de 2 más, ¿y dónde está 2i? ¿En dónde está? ¿En el eje real o en el eje imaginario? De imaginario. Ajá, 2i está en el eje imaginario. ¿Cómo hago yo para acceder a este valor? ¿Cuántas vueltas tengo que dar? Y medios. Pi medio, entonces sería pi medios i. Listo, eso es. Ese es el logaritmo natural de 2 veces la unidad imaginaria. ¿Sí me entendieron, chiquillos? ¿Sí está clarito? Al final, eso se traduce en el logaritmo del módulo más las vueltas que yo ocupo agregar para acceder a ese valor. Esa es la traducción de un logaritmo. Claro, todo vive dentro de menos pi, pi, porque fuera de ese valor ya no es un logaritmo principal. Se pierden ciertas características. Es decir, deja de ser inyectiva y pierde la idea del logaritmo, ¿verdad? Que es la inversa. Entonces, bueno, respetando todo eso que estamos hablando. Bueno, muy bien, chiquillos. Vamos Y ahora hacia una la... pregunta. Sí, dígame. Si fuera el logaritmo natural de menos 2i, sería el Logaritmo... logaritmo natural de 2 más pi y da igual si fuera menos pi i. Sí, no hay ningún problema porque va a quedar logaritmo del módulo, ¿verdad? Ajá. Sí, correcto, sí, ahí va, ahí da ese resultado.
Muy bien, muy bien. Qué dicha, ve, ya están preguntando. Con mucho gusto, que no les acapare la curiosidad. Vamos a ver, chiquillos. Ahora sí, ya con eso terminamos los complejos. ¿Cómo se calcula entonces la potencia de una base de exponentes complejos? Bueno, utilizamos la regla que ustedes conocen de números reales. Un número complejo, bueno, perdón, la potencia de un número se puede ver como la exponencial. Entonces aquí es donde usamos otra vez la identidad de Euler generalizada para poder hacer el cálculo. En otras palabras, acuérdense de esta identidad. ¿Se acuerdan que si ustedes tienen x a la y, yo lo puedo ver como e a la logaritmo de x a la y? El y pasa a multiplicar y me queda e a la y por logaritmo natural de x. Bueno, esta misma idea en reales es la misma idea en números complejos. El objetivo de hacer esa transformación es poder usar la exponencial y ya que no me asuste ningún número complejo. De hecho, veamos este ejemplo para que ustedes me entiendan. Yo quiero calcular menos 1 a la 1 medio. Entonces, ¿qué hacemos? Lo transformo a la exponencial, lo transformo a la exponencial compleja. Es decir, esto que está aquí, chiquillos, es lo mismo que e a la logaritmo principal de menos 1 a la 1 medio. Y el 1 medio va a pasar a multiplicar adelante del logaritmo. Entonces me va a quedar e a la 1 medio por el logaritmo natural de menos 1. Chiquillos, ¿quién es el logaritmo natural de menos 1? Usando la lógica de antes. Háganse en el dibujito. ¿Cuál será el logaritmo natural de menos 1? Pueden calcularlo ahí con cálculo, lo pueden hacer con dibujo, pueden usar los pasos. ¿Cuánto sería el logaritmo natural de menos 1? Recuerden que aquí sí existe. Ahí los dejo en casita para que lo calculen. Logaritmo natural de menos 1. Recuerden que ocupo que menos 1 esté en su forma polar. Recuerden, aquí está menos 1. Ah, no. Otra vez. Al revés, Dios mío, ¿qué me está pasando? Qué vergüenza. Ahí está menos 1 y aquí ocupo calcular el menos 1. ¿Cuánto equivale menos 1? Logaritmo natural de 1 más, Ajá. más pi medios 1. Muy bien, muy Digo, bien. más pi por 1. Sí. Ajá, muy bien. Entonces aquí sería, en su forma polar es menos 1 por cis de pi, ¿verdad? Porque es media vuelta la que hay que dar. Y ya con eso entonces va a ser, ya lo que les dije, logaritmo natural de 1 más la media vuelta, más pi por i. Pero ¿cuánto es logaritmo natural de 1, chiquillos? Ese sí se puede calcular, pata. 0. Ajá, sería 0 más pi por i. Entonces vean que aquí me está quedando, multiplico, 1 medio por 0, pues va a ser 0. Y aquí quedaría e a la pi medios i. Entonces, hay que calcular ahora e a la pi medios por i. Pero esto que está aquí, recuerden que es el cis de pi medios. Y esto que está aquí es lo mismo que coseno, es coseno de pi medios más i veces el sen de pi medios. Chiquillos, ¿y cuánto da sen de pi medios? ¿Cuánto da coseno de pi medios? En radianes. Lo pueden meter en cálculo. O a pata o a mente. No me asusten. 0 más 1. 0 más i daría, profe. Ajá, 0 más i, muy bien. ¿Y esto da cuánto? I. Entonces, ustedes dirán, profe, pero quiere decir que si yo hago esto, ya yo sé que esto me va a dar i. Sí, claro. Y es la definición. ¿Quién es menos 1 a la 1 medio? Bueno, es raíz de menos 1. ¿Y qué dijimos que era raíz de menos 1? I. Todos los cálculos para darnos cuenta que era la definición, pero de eso es lo que trabaja la matemática. Cualquier cosa que yo defina, en particular tiene que funcionar si la herramienta es más poderosa. Entonces, particularmente aquí, esta transformación de menos 1 a la 1 medio permite complementar y darnos cuenta que no está interrumpiendo la definición original, que la raíz de menos 1 va a ser i, que así lo definimos. Entonces, observen que a pesar de que hicimos muchos pasos, literalmente volvemos a coincidir con la unidad imaginaria. ¿Todo bien hasta ahí, chiquillos? Hicimos un ejemplo chiquitito, rápido, trivial, podrían decir algunos,
o no, pero que eventualmente permite acaparar y entender la idea de que la nueva definición está funcionando con el ejemplo más sencillo que sea, aunque nos hayamos complicado. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, vamos a hacer otro. Este fue sencillo, pero quiero que hagamos otro para que vayan entendiendo la idea, que siempre va a ser lo mismo. Muy bien. Voy a pasar de página. Cualquier cosa ustedes me hacen ahí alguna observación. Muy bien. Calcule el valor de la potencia en... No, este está muy sencillo. No. Quitemos este porque yo no sé... Ay, ve, yo lo copié 2 veces. Bueno, hagamos otro. Calcúlenme I a la I. ¿Quién será I a la I? ¿Quién será el I a la I? Entonces, hagámoslo por pasos para que quede claro. Paso número 1. Transformar a exponencial. Transformar Z a la W como E a la W por logaritmo natural de Z. Entonces, siempre que quieran hacer un cálculo, lo que nos dice la regla anterior es que transformen aplicando esta fórmula. Entonces, ¿qué pasa con I a la I? ¿En qué se transformaría I a la I, chiquillos? ¿Cómo quedaría I a la I? Sería E a la I por logaritmo natural de I. ¿Todo bien hasta ahí? Aplicamos esta fórmula. I a la I es... Todo bien hasta I. Ah, Profe, sí, dime. todo bien hasta I. Hasta ahí. Ah, qué van. 3 puntos menos por ese chiste. No, profe. No, está bien, todo bien. Muy bien. Perfecto, perfecto. Muy bien. Ahora sí, chiquillos, cuando ya tienen E a la I por logaritmo natural de I, recuerden que siempre hay que hacer esto. Ay, perdón, disculpen. Entonces, lo que tenemos que hacer siempre en el paso 2 es calcular el logaritmo natural que nos va a quedar en el exponente. Siempre les va a pasar eso. Entonces, ahí se los marqué en amarillo. Calcular el logaritmo natural de I. Entonces, se los pinto en amarillo para que no pierdan el horizonte. ¿Quién sería el logaritmo natural de I? Lo pueden hacer ahí en casita. Vamos a ver. Vamos a hacer un dibujito. Por aquí está. Ay, mira, y quedó en el eje que está aquí. Aquí hay un ángulo de pi medios. Ya. Entonces, quiere decir que el logaritmo natural de i es el logaritmo natural. Y recuerden que aquí tengo que escribir la forma polar. ¿Cuál será la forma polar, chiquillos? Con el dibujito. Ajá. Aquí hay una unidad, ¿verdad? Entonces, 1 por cis de pi medios. Muy bien, siempre. Forma polar. ¿Y esto en qué lo separo? Ya que tengo la forma polar, chiquillos. Logaritmo de 1 más pi medios. Ajá. Logaritmo de 1 más pi medios por i, ¿verdad? Vamos a pintarlo para que ustedes no se les olvide la regla. Recuerden, 1, ponen el 1. Y si tienen ahí un pi medios, entonces aquí ponen siempre el pi medios. Esa siempre va a ser la regla. Muy bien, entonces, ¿qué me va a quedar? Logaritmo de 1 es 0. Me queda 0 más pi medios por i. Bueno, entonces al final esto solamente es pi medios por i. Listo. Calcular siempre el logaritmo principal. Paso número 3. Paso número 3. Continuar con el cálculo. Continuar con el cálculo. Con el cálculo del paso 1. Continuar con el paso número 1. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Bueno, recuérdense que i elevado a la i era e a la i por logaritmo natural de i. Pero ya vimos que en el paso 2, esto es e a la i por logaritmo natural de i que nos dio pi medios
por i. Y esto que está aquí va a ser e a la i por i. Va a ser e a la pi medios por i al cuadrado. Pero i al cuadrado es menos 1. Entonces, al final, esto nos da e a la menos pi medios. Entonces, por lo tanto, lo que hemos probado es que la unidad imaginaria elevada a la unidad imaginaria representa el número real e a la menos pi medios. Vean qué interesante. Tenemos un caso, y aquí es donde empiezan a surgir los teoremas. Un imaginario elevado a un imaginario, tenemos un ejemplo donde nos da un número real. ¿Será que siempre pasa? Imaginario elevado al imaginario da siempre un número real. Ahí entonces los matemáticos se hacen la pregunta y comienzan a hacer demostraciones y teoremas. Pero les voy a dejar ahí la espinita. Dudas, preguntas con los 3 pasos, chiquillos, para calcular exponencial de exponenciales de números imaginarios. Algo que les aclare, con mucho gusto. Bueno, entonces ya tenemos i a la i. Ya tenemos i a la i. Ya sabemos que eso nos da e a la menos pi medios. Muy bien. Vamos con este ejercicio. En este ejercicio yo le quiero calcular, ya este es el último para terminar el día de hoy. Hoy vamos a terminar temprano. Vamos a ver. Sí. Hoy terminamos Profe. temprano. Dime. Porque en el anterior no se siguió con la parte de cis, como con el antepasado. Porque, como el decís, esta parte de acá. Como que se ponía cis de menos pi medios. Ya claro, sí. Muchas gracias por preguntar. Porque aquí ves que nos dio un imaginario, ¿lo ves? Sí. Con el exponente quedó una letra I imaginaria, tuvimos que continuar. Pero aquí, ¿usted ve algún imaginario? No, ¿verdad? Entonces, eso es bueno, no es malo. Pero sí se me olvidó aclarar, porque ya eso ya ahí terminamos. Si a usted le da un número real, termina el cálculo. Porque ya está en su forma rectangular. Le agregamos un 0i, parte real, parte imaginaria. ¿Verdad? Gracias, profe. Con mucho gusto. ¿Qué dicha que preguntó? Parte real, parte imaginaria. Sí, aquí no hubo un paso 4 porque ya terminamos. Ya tenemos su forma rectangular. Si les hubiera dado un i, como dice el compañero, entonces sí tenemos que seguir haciendo más cálculos. Perfecto, perfecto. No, qué dicha que preguntó. Todo clarito, chiquillos. ¿Sí entendieron eso? ¿Por qué no continúe? Muy bien. Muy bien, 3 puntos de compañero con el comentario. Muy bien. Ahora sí, vamos a hacer este ejercicio y es la misma idea. Yo ocupo sacarle el logaritmo principal a esa cosa. Estoy necesitado de encontrarle el logaritmo principal a ese valor. Entonces, para yo poder sacar el logaritmo principal, yo ocupo que esto represente un número en forma polar. Es decir, yo ocupo que ese número no sea una división. ¿Estamos de acuerdo? Hay propiedades, los logaritmos acá heredan las propiedades de la división, pero la idea es seguir trabajando en la misma connotación de que esto represente un solo valor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Yo ocupo encontrar la forma polar del numerador y ocupo encontrar la forma polar del denominador. Entonces, hagámoslo por pasos como hemos estado trabajando. Paso 1. Ocupo forma polar del numerador. Entonces, agarro 1 menos e a la pi medios i y lo transformo. Esto es 1 menos cis de pi medios. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la regla que vimos hoy. Entonces, ya tengo que eso es 1 menos cis de pi medios. Y esto que está aquí es 1 menos coseno de pi medios más i veces sen de pi medios. Muy bien, chiquillos. ¿Quién es coseno de pi medios? ¿Cuánto vale coseno de pi medios? Coseno Cero. no, 0. Muy bien. Y el otro 1. El otro 1. Entonces queda 1 menos 0 más i. Entonces me va a quedar 1 menos 0 menos i. Y esto me queda 1 menos i. Entonces,
ya sabemos que eso es 1 menos i. Chiquillos, 1 menos i está en forma polar. No, no está en forma polar. Podemos dibujar ese número. Ese número es una unidad real y menos una unidad imaginaria. Por aquí está 1 menos i. Ocupo encontrar el r y ocupo encontrar el z. ¿Alguien se acuerda cómo se encuentra el r y cómo se encuentra el z? ¿Cómo se encuentra el módulo de 1 menos i? ¿Y cómo se encuentra el argumento principal de 1 menos i? Pitágoras y arcotangente era. Ajá, muy bien. Una es arcotangente. Esta es arctan de menos 1 entre 1. Y vean que como está en el cuarto cuadrante no hay que sumar nada. Ya esto da menos pi cuartos, 45 grados. Entonces, no hay que hacer nada. Y el otro, el módulo de 1 menos i. ¿Alguien se acuerda cómo se calculaba? La raíz de 2, creo. Raíz de 2, exactamente. Qué violento ese muchacho. Es, la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, ¿verdad? Por si quieren recordarlo, y esto da raíz de 2. Entonces, quiere decir que, por lo tanto, 1 menos e a la pi medios de i, recuerden que al final nos dio 1 menos i, y esto va a ser en su forma polar, raíz de 2 por el cis de menos pi cuartos. Recuerden que esta era siempre la forma polar, el r y el z. Listo. Ya tenemos entonces, chicos y chicas, resueltos el paso número 1. Quiero que en casita hagan el paso número 2. Es decir, díganme, háganlo como ejercicio, la forma polar del denominador. Yo no lo voy a hacer, es un ejercicio ahí porque tenemos tiempo en casita para que usted lo haga. Entonces, chiquillos, calcúlenme ustedes en casa la forma polar del denominador. Ahí los dejo un ratito. Pucha, me descuido y llegan correos. Profe, pero sería igual, solo que el ángulo positivo, ¿no? Ah, dice Marco, que si sería igual. Ya, yo creo que sí, Marco, es la misma cosa. Pero háganlo ustedes, no importa, que repitan. Así les queda de una vez ahí escrito. Y le quitamos la duda, las sospechas. Denme un chance, chiquillos, ya regreso, denme un toquecito. Ya volví. Ahí me pueden escribir o me pueden decir ahora sí qué les dio, si fuera el caso. Dice el profe, creo que es lo mismo, pero positivo. Positivo. Vea, así tiene que ser la vida, lo mismo pero positivo. Muy bien, entonces, por lo tanto, vamos a escribir eso. Entonces se confirmó la sospecha. 1 más e a la pi medios por i va a ser igual a 1 más i. Es exactamente lo mismo. Raíz de 2 por cis, pero ahora sería de pi cuartos. Listo. Entonces, este fue el ejercicio que les queda a ustedes. El dibujito va a quedar exactamente igual al de antes, nada más que apunta hacia arriba. Paso número 3. Paso número 3. Disculpe, pero a mí me dio pi medios el ángulo. A usted le dio pi medios. ¿Cómo lo calculaste? Es el arctán de 1 sobre 1. Ajá. Sí, arctán de 1 sobre 1. ¿Y cuánto te dio en la cálculo? 45. Póngale, revertamos 45 grados. Ajá, y 45 Entonces, grados. Ajá. Ajá, no sería pi medios. Usted lo dijo, no sería pi medios.
Bueno. Sí, recuérdese que pi medios son 90 grados y la mitad de pi medios son pi cuartos, ¿verdad? Ok, sí, gracias. Sí, entonces pi medios a la mitad, ¿verdad? 2 por 2, cuarto, 45 grados, ¿verdad? Entonces, ahí estaría. No pasa nada. Está bueno. Está bueno que me lo diga. Un día yo creía Porque que... arctan de -1 da menos pi cuartos y arctan de 1 De uno. da pi cuartos. Positivo. Exactamente, sí. No crean, un día yo pensaba que pi tercios eran 60, eran 30 grados. Que viera qué vergüenza. Así Es que es que como cruzado. Pi sextos es 30 grados y pi tercios 60, es ¿verdad? exactamente. Sí, entonces no se preocupen, si a mí me pasa, les puede pasar a ustedes. Entonces, tranquilidad. La que yo ponía, no vieron ahora, puse el -1 en la parte real positiva. Qué vergüenza. Bueno, Y el -4 sí, el -4 y el -2. también. No me acuerde más, por favor. Ok, perfecto. No, son mentiras. Hacer operación. Entonces, vamos con el paso 3. En el paso 3 hacemos ya la operación de esto. Entonces, 1 menos c a la pi medios i lo dividimos entre 1 más c a la pi medios por i. Bueno, estoy escribiendo lo mismo que está ahí en el ejercicio, pero hacemos la división. Ya para hacer la operación, en este caso la división, entonces vean que el paso 1, en el paso 1 era raíz de 2 por cis de menos pi cuartos. Y eso tengo que dividirlo entre raíz de 2 por cis de pi cuartos. Entonces, cuando hago la división, recuerden que uno divide los módulos, en este caso se cancelan, y al dividir las partes con el cis, se preserva el cis, y lo que hago es que al argumento, al ángulo que está en el numerador, le resto el ángulo que está en el denominador. Entonces yo lo que hago es que hago eso, chiquillos, hago una resta. A menos pi cuartos le resto pi cuartos, pero si hago esta resta me va a quedar cis de menos pi cuartos, sería cis de menos pi medios. ¿Todo bien hasta ahí? Recuérdense, si alguno no estuvo la clase del martes, recuérdense que cis, al dividir dos cis, se mantiene el cis y se restan los argumentos. Muy bien, y ya para terminar el ejercicio, el paso número 4 es calcular el logaritmo. Vamos a calcular el logaritmo de z, el logaritmo principal. Entonces tendríamos que el logaritmo de cis de menos pi medios, ¿quién va a ser, chiquillos? Ustedes que ya vieron el toque para calcular logaritmos y ya lo tenemos en su forma polar. ¿Cuál sería el logaritmo de cis de menos pi medios? Recuerden que aquí hay un 1, ¿ah? Pum, ahí hay un 1. Daría 0 menos pi medios por i. Muy bien, sería el logaritmo de 1 que va a dar 0 más menos pi medios por i. Logaritmo de 1 va a ser 0 y queda 0 menos pi medios por i. Y entonces queda menos pi medios por i. Muy bien, listo, ahí está, ya lo calculamos. El logaritmo de z, como dijiste vos, nos va a dar menos pi medios por i. Ese es el logaritmo principal, de este cociente. ¿Ok? Nos da ese mismo resultado. ¿Todo bien, chiquillos? ¿Dudas? ¿Preguntas? Pregunta del millón. ¿Será cierto que se cumple que el logaritmo de esto entre esto dará exactamente lo mismo que si lo restara? Usando propiedades de logaritmos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Será igual? ¿Sí me entienden? Recuerden que una de las propiedades en R era que el cociente de dos logaritmos se traduce en la resta. ¿Servirán los números complejos?
la propiedad sobrevivirá. Turururum. Suena como, descúbralo en el próximo capítulo de... Descúbrelo en la próxima clase. No, en la otra clase ya empiezo otro tema. Así. Sí, ya empezamos con sistemas de ecuaciones y matrices. Entonces, la respuesta es sí, compruébelo, compruébelo. Las propiedades de los logaritmos también se pueden preservar en este sentido. El cuidado que tienen que tener es mantener el argumento principal, porque si ustedes utilizan un ángulo que esté fuera del intervalo que estamos trabajando, no les va a lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí el requisito primordial es revisar dónde está ese ángulo, dónde está ese argumento principal de lo que están calculando. Entonces, en efecto, va a darles el mismo resultado. La respuesta es sí, es un ejercicio. Sí, lo pueden hacer como un ejercicio. Bueno, chiquillos, entonces ya terminamos el tema de logaritmos. Cualquier cosa, pues ustedes trabajen con las guías de esta semana. Yo creo que ya no los veo más hasta, bueno, ojalá que todo les salga bien en el examen. Les deseo muchos éxitos, de verdad. Y cualquier cosa, pues ahí estamos, si surgiera alguna duda circunstancial, no puntual de materia, pero para el sábado, ¿verdad? Revisen los grupos, recuerden meterse a la comunidad de cálculo para que revisen si todo está bien hecho, ¿verdad? Es decir, si están bien en cada subgrupo. Y recuerden lo del formulario y recuérdense de practicar o consultarme cualquier dudilla, si fuera el caso, ¿verdad? No a las 12 de la noche, bueno, también estoy por ahí a veces, pero no, dentro del tiempo establecido. Muy bien, chiquillos, entonces nos vemos. Que descansen entonces y los dejo para la próxima clase. Chao. Chao, hasta luego. Hasta luego, Hasta profe. luego. Muchas gracias. Gracias, Muchas profe. gracias. Chao, profe. Chao, profe. Muchas Chao. gracias. Era una dudilla. Perdón. ¿Verdad que en este caso sería conectarnos igual a la comunidad como para el quiz? Sí, correcto. Yo les mandé como unas instrucciones, entonces es la misma idea. Se mete, como hiciste el quiz, la misma idea, exactamente. Entonces, nada más que ingresas a la hora que te haya tocado. No sé en qué subgrupo te tocó, el 1, el 2 o el 3. Si no me equivoco, el 2. El 2, entonces a las 6:05, creo que era. 6:10, creo. 6:10, sí, es como 10 minutos de diferencia, o 5, no me acuerdo. Sí, entonces, sí, ya me acordé, es que los de las 6 son los de adecuación, creo que es eso. Ajá, exacto. Primeros. Entonces, sí, 6:05, 6:10 y 6:15. Sí, son 5 minutos para evitar la concurrencia en el sistema. Claro que sí. Ok, muchas gracias, profe. Bueno, pura vida, que estés bien. Que tengas buen día. Igualmente, gracias, igual.